La vida de Marilyn Monroe ha sido una completa película de drama que te desgarra el alma. Una pequeña niña que desde los inicios de su vida vivió y sufrió cosas que ningún ser humano debería vivir. Aunque para todos nosotros en la actualidad es una de las más importantes sex symbols de la historia, ¿cuánto realmente sufrió en todo este proceso? Hola a todos, bienvenidos a Entretenimiento TV. Hoy les contaremos sobre Marilyn Monroe. Tenía endometriosis y así fue como el mundo falló en ayudarla. Si no estás enterado de nada de esto, quédate hasta el final. Pero antes de comenzar, no te olvides de dejarnos un like si te está gustando, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos en el futuro. Dicho eso, comencemos. Marilyn Monroe realmente fue bautizada bajo el nombre de Norma Jean Mortison. La madre de Marilyn, Gladys Peer Monroe, se casó y divorció más de una vez. Uno de sus últimos matrimonios fue con Marty Edward Mortison, el que se creía que era el padre de Marilyn, y la abandonó desde que era bebé. Pero en 2022, pruebas de ADN indicaron que el padre de Monroe fue Charles Steele Gifford, un compañero de trabajo de Gladys con quien tuvo una aventura en 1925. Aunque la madre de Monroe no estaba mental ni económicamente preparada para tener un hijo, la primera etapa de la infancia de Marilyn fue estable y feliz. Sin embargo, dejó a su hija a cargo de unos padres adoptivos practicantes del cristianismo evangélico, Albert e Ida Boulder, quien residían en el pueblo rural de Hawthorne. La misma Gladys vivió allí durante los primeros 6 meses, hasta que se vio obligada a regresar a la ciudad debido al trabajo. Luego comenzó a visitar a su hija los fines de semana. En el verano de 1933, Gladys compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo de Holmes Ernest Loan Corporation, mudándose allí junto a Monroe, quien tenía 7 años de edad. Compartieron casa con otra familia de actores, George y Maud Atkinson, junto a su hija Nellie. En enero de 1934, la madre de Marilyn sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Después de varios meses en una casa de reposo, fue internada en el Hospital Estatal Metropolitano y por el resto de su vida transcurrió entrando y saliendo de hospitales, por lo que rara vez estaba en contacto con Marilyn. Monroe pasó a estar bajo la tutela del Estado y la amiga de su madre, Grace Goodward, se hizo responsable de los asuntos de ella y de su madre. A partir de allí empezó oficialmente a vivir un infierno, mudanzas constantes, entrada y salidas de múltiples casas de acogida, donde se sabe que fue abusada de múltiples maneras sin parar por el resto de su vida. Debido a todo esto, Marilyn desarrolló una timidez notable, aunque también desarrolló un tartamudeo y se volvió retraída. Gracias a todo este caos, tuvo su primer matrimonio con el hijo de sus vecinos, James Dougherty, el 19 de junio de 1942, justo después de cumplir 16 años. Como era de esperarse, el matrimonio no funcionó, pero gracias a esos años a su lado se mudaron a la isla Santa Catalina, aunque como James se alistó a la Marilyn se mudó con sus suegros. Comenzó a trabajar en Radio Plane Company, una fábrica de municiones en Van Nuys a finales de 1944. Conoció al fotógrafo David Conover, quien había sido enviado a la fábrica por la primera unidad cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos para tomar fotografías de trabajadoras que levantaran la moral. Sorpresivamente no se utilizaron ninguna de sus fotos, pero dejó de trabajar en la fábrica en enero de 1945 y comenzó a modelar para Conover y sus amigos, desafiando a su esposo desplegado. Se mudó por su cuenta y firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de 1945. La agencia consideró que la figura de Monroe era más adecuada para el modelo de Pink que para el modelaje de alta costura y apareció principalmente en anuncios y revistas para hombres. Aquí empezó su carrera como la sex symbol que se convirtió para la historia, y su timidez e inocencia se mezcló con la picardía de la profesión, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Durante toda su vida sufrió de una enfermedad conocida como endometriosis, pero tuvo que vivirla en silencio y desconocimiento que habría podido influir directamente en su muerte prematura. Esta enfermedad está caracterizada por el crecimiento fuera del útero de un tejido similar
similar al revestimiento de este órgano, lo que provoca mucho dolor, infertilidad o ambos. Según datos de la OMS, esta enfermedad afecta aproximadamente al 10% de la población de mujeres, es decir, aproximadamente unos 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo. Aunque en los últimos años celebridades como Alexa Chung o Dana Homnan han hablado públicamente y en primera persona sobre esa condición, no siempre ha sido así y ha sido una condición invisibilizada durante mucho tiempo. Aunque ahora disponemos rápidamente y a un clic de pruebas para desmontar a quien no quiera creerse que la endometriosis es más que un dolor por la menstruación, lo cierto es que se trata de una enfermedad que realmente es compleja y sobre la que todavía se desconocen muchos aspectos. Así que imagina cómo debía sufrirla en la época en la que la actriz triunfaba en la gran pantalla. Sus retrasos en los rodajes por los dolores que padecía y que la hacían que la tacharan de diva, 12 abortos, varias operaciones o el uso de potentes analgésicos la llevaron a un pozo sin fondo que finalmente acabaría con su vida. Sus biógrafos argumentan que vivió un auténtico calvario. De hecho, se conservan como pruebas hasta unas radiografías que fueron subastadas en 2010 por 36.600 euros. Se trata de 3 radiografías que Marilyn Monroe se hizo en el hospital Cedars of Lebanon, en Florida, en noviembre de 1952. Allí fue admitida para someterse a una cirugía por una supuesta apendicitis, aunque se cree que en realidad escondía de cara a la galería una intervención relacionada con la enfermedad que le causaba unos dolores insoportables. Se sabe que hasta 1960, 2 años antes de su muerte, el recurso más utilizado para controlar los casos severos de endometriosis era la extirpación de ovarios. Este proceso tenía la finalidad de eliminar la estimulación periódica del tejido endometrial. Sin embargo, la intérprete se negó a someterse a dicha cirugía porque quería ser mamá y lo intentó en varias ocasiones, pero todas acababan con la pérdida del feto. De hecho, se apunta y argumenta que en varias biografías sobre Monroe que la estrella de Hollywood desconfiaba de los médicos. Incluso entró al quirófano en aquella intervención con una nota sobre su vientre en que le pedía que por favor no le extirparan los ovarios, cosa que los cirujanos obedecieron. Así que la única alternativa que le quedó para tolerar el dolor crónico fue el uso de narcóticos, que la llevarían finalmente a la sobredosis. Además, a pesar de la imagen de sex symbol elaborada por los publicistas de Hollywood que perdura hasta la actualidad, los síntomas de la enfermedad hicieron que su vida sexual fuera poco placentera, incluso dolorosa debido a la dispareunia. El también actor Tony Curtis, con quien mantuvo un affair, ha aireado sus intimidades sexuales en diversas entrevistas y biografías, llegando a contar en que en la cama nunca estaba seguro, ni antes, ni durante, ni después de dónde tenía la cabeza, y a burlarse de ella diciendo que hacerle el amor era como besar a Hitler. Por otro lado, parece que en su trabajo la endometriosis le valió ganarse mala fama detrás de la cámara. El director Billy Wilder en una entrevista describió el rodaje de Con faldas y a lo loco como desesperante debido a Marilyn Monroe desconcentrada, que llegaba tarde al rodaje y exigía caprichos desmesurados a su juicio. En un artículo publicado en el Journal of Human Reproductive Science, el doctor Ian Fraser apunta que para la actriz la condición fue tan severa que destrozó sus matrimonios, su deseo de tener hijos, su carrera y por último su vida. Antes de la llegada de cirugías conservadoras efectivas y terapias médicas seguras, la enfermedad la llevó a un uso progresivo de analgésicos muy fuertes, tranquilizadores y fármacos hipnóticos y dependencia a las drogas. Parece que en definitiva el mundo juzgó a una persona que estaba viviendo un infierno debido a su enfermedad, y con las nuevas tecnologías podemos descubrir que todo lo que pasó fue una consecuencia directa de su condición. Con esto llegamos al final del video. Esperamos les haya gustado. Si ese es el caso, no olviden dejarnos un gran like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera estarás al tanto de cada vez que subamos un nuevo video y podrás ser uno de los primeros en verlo. Cierto, casi lo olvido, recuerda que tienes la caja de comentarios a tu disposición para que nos dejes qué tal te pareció el video o dejarnos un tema del que quieres que hablemos en uno de los próximos videos. Dicho esto, me despido. Adiós.